Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte, pero non é máis que un anuncio de televisión. El pintor compostelano Rafael Romero Macià viaja sentado, recorriendo la historia de la pintura. Se evade con su pincel a mundos creativos, imaginativos, donde impera el sentido de lo pulsional. Aprovechando su reciente exposición en la compostelana Galería Metro, nos acompaña hoy en Espacio de Arte. Rafael Romero Macià, picheleiro de nacimiento, estudió Bellas Artes en la Escuela Superior de Santa Isabel de Hungría, en Sevilla. Realizó estudios de paisaje en Segovia y en 1980 se trasladó a Italia para intervenir en las actividades de la Academia de Bellas Artes Pietro Vanucci de Perugia, indagando en las técnicas de grabado y pintura. Profesor de dibujo artístico en la Escuela de Artes Maestro Mateo de Santiago, su quehacer artístico supera ya los 30 años. Su obra ha sido expuesta en numerosas muestras individuales y colectivas a nivel nacional e internacional. Salas importantes de Shanghái y París, entre otras, solicitaron sus trabajos para exponer. Ha sido galardonado con importantes premios y muchos de sus cuadros están presentes en colecciones públicas y privadas. Es un trabajo sugerente que se debate entre lo real y la sombra. Muchos de sus elementos se van diluyendo sobre el lienzo, haciendo aflorar la emoción, la inquietud y el enigma. Un placer contar contigo en Espacio de Arte, Rafael. Hola, ¿qué tal? 2006-2008 es el título de la presente exposición que tienes colgada en la Galería Metro. Sí. Parece que en los últimos años has serenado tu obra. Sí, quizá esta última serie, que es una técnica mixta sobre tela, quizá sea sí, menos abrupta, ¿no?, que la obra anterior, que tenía como más contraste, ¿no?, más fuerte, ¿no? Más electrizante. Sí, sí. La obra anterior, la de metacrilatos, a lo mejor era una obra más potente, con más contraste, con más fuerza, ¿no? En esta última lo que persigo es una armonía, sobre todo de colores y de forma y tal, pero más suave quizá, ¿no?, una cosa más serena, ¿no? De todas maneras, volvemos a ver el metacrilato. La sala se ha dividido en 3 espacios. Sí. Obra sobre papel, la obra realizada, toda la investigación que has hecho sobre el metacrilato y tu obra sobre cera. Sí, son estas últimas 3 series que bueno, las he puesto cronológicamente en este orden porque más o menos son así, ¿no? Son técnicas mixtas, una sobre papel, que es la del 2006, otra sobre metacrilatos, con planchas de metacrilatos superponiéndolas para que se transparenten, ¿no? Y trabajando detrás. Sí, por detrás, por la parte de atrás, y la última sobre tela, pero en realidad las estoy llevando un poco al mismo tiempo, ¿no? Porque yo trabajo bastantes obras al mismo tiempo, ¿no? No me gusta centrarme en una sola, ¿no?, porque me obceco, ¿no? Entonces tengo varias obras preparadas que las voy rotando, ¿no?, y las voy acabando, y las 3 son técnicas mixtas sobre cada uno de estos 3 distintos soportes, ¿no? Y ahora, en estos últimos años, vuelves a caer en la abstracción, pero probablemente ahora vuelvas a retornar a lo figurativo, como viene siendo constante ya desde hace bastantes años. Pues eso no lo sé, porque nunca sé lo que va a pasar. Lo que sí sé es lo que está pasando en este momento, pero lo que va a pasar mañana no lo sé, porque yo la pintura siempre me la tomé, siempre lo dije, como una diversión, ¿no? Para mí la pintura es un juego, ¿no? Entonces, cuando me harto de una cosa, sin ningún tipo de pudor, me paso a la siguiente que se me ocurra, ¿no? Entonces, porque claro, yo tengo, no sé si es una virtud o un defecto, que pinto muy rápido, ¿no? En cuanto cojo un hilo de una cosa, la realización la hago bastante rápido, ¿no? Entonces, a lo mejor de cada de estas series que te estoy hablando, pues llevo 60 o 70 obras de cada serie, ¿no? La anterior a todo esto que estamos viendo, que era una mezcla de manchas abstractas con un toque muy figurativo, pues de esa obra hice casi 200 de esa serie, ¿no? Entonces llega un momento en que la diversión se convierte en monotonía, en aburrimiento, ¿no? Entonces yo no pinto, soy capaz de estar quieto sin pintar antes de pintar con ese tedio, ¿no?
Entonces, no sé lo que va a pasar mañana, pero sí, lo que puede pasar es que vuelva a otro tipo de figuración, pero honestamente no te lo puedo decir, porque no sé lo que va a pasar. No sé lo que está pasando ahora mismo, pero no sé lo que va a pasar. No se puede predecir. Sí, no lo sé. Y un formato muy recurrente es el formato tríptico, Sí, políptico. sí, me gusta porque incluso un mismo cuadro, a veces que no me acaba de convencer a lo mejor del todo, la composición y tal, a veces hasta lo corto en 3 trozos y entonces con esos 3 trozos juego, cambiándolos de lugar y de postura, ¿no? Entonces a veces el resultado es sorprendente, ¿no? O sea, yo te acabo de decir que la pintura la tomo como una diversión, como un juego, ¿no? En todo juego es importante la dosis de azar, ¿no? Entonces yo le dejo que siempre el cuadro, no me gusta dominar absolutamente lo que estoy haciendo al cuadro, ¿no? Sino que me gusta que el cuadro hable y diga cosas, ¿no? Y entonces a veces te sorprende, el azar te sorprende, ¿no? Entonces esto que te digo, por ejemplo, de cambiar las piezas de orden y de sitio y de postura, pues a veces te sorprende el resultado, ¿no? Igual que te sorprende a veces el resultado de unas ciertas texturas que salen, que surgen sin querer, por eso me gusta mucho la técnica mixta, ¿no? No la técnica al óleo que tú sabes que la pincelada que pones va a quedar tal cual, ¿no? Me gusta lo de pegar, lo de rascar, lo de quemar, porque a veces es la parte del azar que tiene la pintura, ¿no? Sí, te sale todo, lo del frottage, lo de las Sí, claro, raspaduras, a veces rayadas. te sorprende, sí, y a veces hay que desecharlo, porque a veces el resultado pues, no te gusta, pero bueno, es parte del juego, ¿no? Comenta Miguel Barceló que la biografía de un artista está en su taller, ¿no? Trabajando de día y noche, robando incluso horas al sueño. ¿La vida de un artista, Rafael, se centra exclusivamente en su obra? No, yo creo que para nada, no, yo creo que no. La vida de un artista es como la de cualquier persona normal, tiene su trabajo, que es la pintura. Y aunque las escenas de la vida normal se extrapolen, de hecho tú las extrapolas después puede a tu... ser, sí. Pero como un artista, como cualquier persona, tiene su parte familiar, su parte de amigos, su parte de diversión. La pintura si no se convertiría en una obsesión enfermiza, ¿no? Yo creo que es un trabajo como otro cualquiera, tampoco hay que mitificarlo, ¿no? En un anterior programa nos decía Emilio Lavandeira que cuando uno pinta no trabaja solamente la mano, sino todo el cuerpo, ¿no? Que el cansancio se extiende a todos los órganos de tu ser. ¿Ocurre así en tu caso? Sí, hombre, sí, a lo mejor un poco exagerado, pero sí es cierto, ¿no? Porque cuando estás trabajando estás centrado totalmente en lo que haces, ¿no? Es un tipo de trabajo que te requiere una atención absoluta, ¿no? Y sobre todo este tipo de trabajo que es más creativo, porque partes de una tela o de un lienzo en blanco y tienes que imaginártelo e inventártelo todo. No es como la pintura de copia mimética, que tienes ahí un bodegón y lo estás copiando. Esto es crear desde el principio hasta el final, ¿no? Entonces necesitas tener los 5 sentidos puestos ahí, ¿no? Sí. ¿Y qué sale cuando están los 5 sentidos puestos? Vamos a hablar de tu obra que está al filo de la abstracción, pero sin caer en ella. Es decir, tu obra figurativa. Ahí todos los sentimientos humanos pululan. Ahí vemos el odio, el rencor, la seducción, el orgullo, el engaño. Sí, en esta serie que ahora ya la abandoné un poco, pero que estuve mucho tiempo haciéndola, estos personajes, bueno, eran personajes y eran historias inventadas y creadas por mí para cada cuadro, ¿no? Entonces yo me inventaba una historia... Como el ladrón de piernas. Pues sí, por ejemplo, me inventaba esa historia, la plasmaba en el cuadro y una vez acabado el cuadro, pues en esa época los bautizaba, le ponía título, ahora no, porque me gusta que... Yo entiendo que el cuadro no está un poco terminado hasta que el espectador lo interpreta, ¿no? Entonces, hay cuadros que tienen diferentes lecturas, ¿no? Uno ve una cosa y otro ve otra, entonces me gusta que el espectador le ponga el título, ¿no? Porque si le pones tú el título lo encasillas, ya le obligas al espectador a ver lo que estás titulando, ¿no? Entonces me gusta, hace tiempo que paso de titular la obra, que cada uno... Pues para los futuros investigadores de tu obra es muchísimo más difícil a la hora de hacer un análisis. Bueno, pues que peleen. Y sugestivo y sugerente es un título cuando, bueno, te encauza, ¿no? Porque hay obras que tienen que encauzar por algún lado. Y sobre todo cuando incorporas los animales. Son muy simbólicos, sí, toda la animalística que tienes. También son animales a veces antropomórficos, ¿no? O sea, mezclas raras de figuras con bichos y cosas, pero también es esto, es una especie de elucubración mental que haces cuando estás haciendo el cuadro, ¿no? Metamorfosis, y ahí está Kafka. Sí, también, sí.
sí. Entre lo real, o sea, vuelves entre lo real y lo imaginario. Sí, una mezcla. Sí. Sí. Y otra serie de elementos, otra vez simbólicos, como el muro, los nudos. Sí, eso ya, sí, hay cosas que me imagino que se te escapan, ¿no? Que las tienes en el A ti mismo. subconsciente y ni tú mismo sabes por qué las pones, ¿no? A ti mismo se te pueden a mí, escapar. sí. Vamos a parar unos minutos, si te parece, y vamos Sí. a escuchar lo que opina la galerista de Metro, Eva Morquecho. La muestra que tenemos actualmente en la Galería Metro es una exposición de Rafael Massiá, que viene siendo una síntesis de toda la obra, desde el 2006 hasta el 2008, todo el proceso creativo de estos 3 años. Lo que está detrás de mí es lo último que está haciendo, que es un trabajo en cera sobre tela. En la sala siguiente tenemos la obra que hizo en el 2007, que es con metacrilatos, y en la última sala tenemos una selección de obras de técnica mixta sobre papel. La obra de Rafael Massiá es una obra que está en continua evolución. O sea, él continuamente tiene que estar investigando, cambiando, cada 6 meses suele empezar una serie diferente. También le sirve mucho a Rafael tuvo una gran formación académica. Entonces, para él es muy fácil, o sea, domina muchísimas técnicas y las domina todas a la perfección. Bueno, ¿qué te ha parecido el comentario? Muy bien, está muy bien. Hablaba de tu formación académica, ¿no? Y es cierto que, vamos, a simple vista la apreciamos todos los espectadores. Por ejemplo, a la hora de decapitar miembros, de deshacer figuras, pero cuando quieres hay un preciosismo en el dibujo. ¿Qué representa el dibujo para ti? Bueno, yo creo que el dibujo es la base, o debería serla. Ahora parece que no, pero yo creo que sigue siendo la base. O sea, el proceso de abstracción es un proceso que ahora mucha gente lo hace al revés, empieza la casa por el tejado, ¿no? Entonces, el proceso de abstracción es una síntesis que va desde la figuración, eliminando elementos hasta llegar a una forma abstracta, pero no al revés, ¿no? O sea, en ese camino se nota, yo creo que se nota el que sabe dibujar y el que no sabe dibujar, ¿no? Porque aunque el abstracto parece que no hay dibujo, sí que lo hay, ¿no? Y hay composición, y hay líneas, y hay texturas, y hay líneas de tensión, y hay muchas cosas, ¿no? La gente, el abstracto, claro, para valorarlo tienes que estar un poquito más a lo mejor metido en el mundillo de la pintura, pero el abstracto quizá tenga unas reglas más fuertes que la pintura figurativa, ¿no? O sea, porque por eso ves abstractos que dices, esto no va, no me funciona, o que bien compuesto, que tal. Claro, el dibujo, yo creo que cada vez se le presta menos atención al dibujo, entre otras cosas por la masificación de las escuelas de bellas artes, ¿no? En mi época en Sevilla éramos 40 en el curso, ahora son 500. Entonces, ¿Cuántos tienes en tu clase? ¿Cuántos alumnos? En mi clase, aquí en la escuela. En la escuela, maestro Mateo. En la escuela yo hace ya 2 o 3 años que estoy dando, desde que se implantó el diseño de moda, ¿no? Las escuelas de artes y oficios están reinventándose con el diseño, ¿no? Entonces, en la de Santiago tenemos diseño de moda, diseño de productos. Están especializadas cada una en las distintas partes de España. Yo ahora los cursos son de 14, 15 personas, con lo cual los puedes atender muy bien, ¿no? Muy bien, pero claro, donde está más masificado esto es en Bellas Artes, ¿no? En Bellas Artes hay cientos de alumnos por grupo, y la masificación va en detrimento de la calidad, está claro, ¿no? Y hablando de la calidad y de las abstracciones, los estudiosos de tu obra, decías de donde se ve la calidad, ven muchísimo más magicismo, el halo más misterio en toda tu obra abstracta. Sí, es posible, porque mi obra abstracta es abstracta, pero no es abstracta. O sea, es un abstracto, pero hay formas. Yo le llamo un abstracto sugerido, sugerente, ¿no? Sí, sí. De hecho, en estas últimas modulaciones se pueden percibir elementos. Hay cosas, no son formas, digamos, que tú puedas reconocer, no son formas reconocibles, pero hay formas, ¿no? Entonces, bueno, en el abstracto en principio no hay que ver nada. El abstracto tiene, como te decía, tiene sus reglas de la composición, el color, la textura, las líneas, las tensiones. Si quieres, con eso te llega para ver un abstracto y disfrutar la belleza en sí del cuadro, ¿no? Pero
hay gente que quiere ver cosas en un abstracto, entonces eso es como, yo siempre pongo el ejemplo de cuando miras las nubes, ¿no? Las nubes son formas abstractas, pero ves cosas a veces, ¿no? Caramba, si ves cosas Claro, tú en pues las nubes, sí, al pues, punto de incorporarlas en muchas de tus pues obras. esto es un poco lo mismo, El tiempo ¿no? cambiante, las fluctuaciones del tiempo pasan por tus lienzos. Sí, claro. Sí, Las pues, fuerzas atmosféricas, que no sé si son de Galicia o... no, para nada, no, son cosas, digamos, genéricas, ¿no? Universales, ¿no? ya de los elementos presocráticos. Sí. Y en tu obra sí que hay un gran protagonista y al que concedes muchísima importancia, es el espacio. Vemos esos tremendos escorzos, esos entarimados que nos llevan la vista a esos fondos, ¿no? Háblanos del espacio. Sí, bueno, eso forma parte de la propia composición del cuadro, ¿no? O sea, cada pintor tiene una forma de componer, ¿no? Tiene una forma de establecer las posiciones de los elementos en el cuadro, ¿no? Para mí el espacio, me gusta jugar con zonas a lo mejor mucho más limpias y claras que se contraponen con otras mucho más llenas, ¿no? El espacio es lo que conforma una pintura, en fin, al fin y al cabo, y depende cómo juegues con él, ¿no? Para el resultado final de la obra, ¿no? Mucha importancia. Otra temática por la que estás muy seducido son por las paternidades y las maternidades. Y en muchos casos vemos unas maternidades con un carácter un poco duro, o sea, apresando bueno, ahí a su criatura con un cordón umbilical terriblemente fuerte. Eso era en la etapa esta que te contaba anterior, de los personajes estos caprichosos, ¿no? Que, bueno, es una pintura irónica, ¿no? O sea, así un poco onírica, satírica, con mucha ironía, satírica, porque siempre me hacía gracia un día pensar, dice, coño, siempre se pinta maternidades, nunca se pinta paternidades, ¿no? Y yo, pues voy a pintar una serie de paternidades, ¿no? Y dentro de esa serie, pues me hacía gracia jugar con personajes que no tenían sentido, pues a lo mejor es más viejo el hijo que la madre, sí. Pero bueno, es una ironía que hay ahí, ¿no? Sí. Bueno, ya ha pasado en tallas medievales que a veces también, sí, el hijo más rejuvenecido, bueno, con esto de la idealización. También eres un grandísimo retratista. Podemos hablar de infinidad de retratos, por ejemplo, en el de Castromil, y supongo que siempre buscando el alma. Bueno, es lo difícil del retrato, ¿no? Lo fácil es quedarse con la superficie, con el parecido, ¿no? Pero no estoy de acuerdo contigo que sea un gran retratista. No me gusta mucho hacer retratos. O sea que por encargo. Los hago, sí, cuando alguien me encarga alguno, pero no lo anuncio, aunque ahora lo estoy diciendo. Pero el retrato, a mí me gusta mucho pintar la figura humana, pero no el retrato en concreto. Porque sí, bueno, pero el retrato, en muchas de tus obras vemos escapadas, hemos visto a tu madre, incluso miembros de tu familia. Sí, pero sin atarte concretamente al parecido de una persona, porque sabes que el parecido es una cosa muy ambigua, sí, ¿no? O sea, a ti no te ve igual el que está en la cámara y yo, cada uno tiene una visión distinta sobre una tercera persona, entonces me resulta un poco desagradable, ¿no? Lo del retrato, el parecido y el retrato, no me gusta mucho. Entonces, dentro de los géneros que abordas, el paisaje, el bodegón, magnífico bodegonista, tenemos ahora en pantalla, ¿con cuál te sientes más? Depende de la época, ¿no? O sea, ya te decía antes, depende de qué época, y luego depende también de cómo trates, porque no sé quién decía, no sé si era Picasso, que decía que el paisaje uno y las interpretaciones son 1000, ¿no? O sea, que dentro de... Te pones a 100 paisajistas pintando el mismo paisaje y salen 100 cuadros distintos. Entonces, también eso influye a la hora de abordar estos temas, ¿no? O sea, pues no me gusta el típico bodegón con las frutas. Y el paisaje también lo hago casi abstracto. El paisaje, si eliminas la línea de horizonte, muchas veces mis paisajes son unas manchas abstractas, ¿no? No me gusta meter los arbolitos y las casitas, no me gusta jugar con el color, con la textura y con la composición, pero casi en una mancha abstracta, ¿no? Tus primeros fans de tu obra son tus propios vecinos, porque de hecho eres natural de Santiago y vemos en muchísimos establecimientos, en muchísimos empresarios que tienen obra tuya, ¿no? Masia, ¿eres profeta en tu tierra? Pues sí, hombre, yo creo que sí, que en Santiago la obra, bueno, la gente aprecia la obra, sí, yo creo que... ¿Para qué te voy a decir lo contrario? Yo creo que sí. Aquí, en la Sala de Arte del Correo Gallego, expusiste en 2002 La zona oscura del alma. ¿Qué se esconde en la zona oscura del alma? Bueno, eso ya hace tanto tiempo que ni me acuerdo, pero creo que esto había sido un encabezamiento de una crítica que me habían hecho, ¿no? Entonces,
a veces ya sabes que dicen más los críticos que el propio pintor, ¿no? Que ven más cosas ellos que yo, pero bueno, era hablando un poco de esto que hablábamos, ¿no? De estos caprichos de personajes raros y extraños, ¿no? De esa zona oscura que Emilia Pardo Bazán decía que existe cada persona, ¿no? Hablando de caprichos, sí, porque una obra, bueno, que vemos reminiscencias goyescas, los caprichos de Goya, también vemos referencias puntuales al informalismo, al surrealismo, eres un gran admirador de la obra de Antonio López. ¿De quién te consideras seguidor? Mira, hay un cuadro por aquí que debió de estar pasando ahora, que es una especie de declaración de principios, que es una serie de libros de pintores puestos ahí apoyados, ¿no? Y tengo maestros muy variopintos, o sea, me gusta mucho, como dices, Antonio López, pero también me gusta mucho Tapis, que es su protagonista, y Bacon y Barceló y mucha más gente. O sea, bueno, por eso comentamos... Yo creo que bebemos de todas las fuentes, luego te vas quedando con cada uno, a lo mejor te gusta una parte de un pintor y no te gusta toda la obra, ¿no? Pero bueno, a mí de Tapis, por ejemplo, me interesa muchísimo la obra que hacía en su época clásica, la obra con más materia y tal, y me interesa mucho menos lo último que está haciendo, ¿no? Y algún gallego también, por poner referencias gallegas, gran admirador de Máximo Ramos. Ah, sí, bueno, de todos los clásicos del 19 y principios del 20 hay pintores gallegos excepcionales. Y parte de otro tiempo lo dedicas a la faceta de ilustrador, ¿no? Has hecho portadas de magazines, de libros de relatos de conocidos escritores. ¿Cómo es esa otra faceta? Sí, bueno, eso también es cuando me encargan algo, o sea, tampoco no me dedico de lleno. Complementaria. Sí, una obra, sí. ¿Crees que los artistas de otras épocas, por ejemplo del siglo XVI, del siglo XVII, tenían más libertad a la hora de crear? Yo pienso que no, más libertad que ahora no lo hago nunca. O sea, yo siempre digo que mi propia limitación soy yo mismo, o sea, no tengo ningún tipo de limitación, ¿no? Además, más donde elegir. Claro, sí, yo creo que en esa época que me dices tú, los pintores estaban mucho más encasillados porque de lo que vivían era de la pintura y de los encargos, ¿no? O sea, o de la iglesia o de particulares, pero no tenían la libertad creadora que hay ahora, ni mucho menos, ¿no? Además, elegir el movimiento artístico que más le convenga a sus intereses. Eres un gran coleccionista de petos de años, de llaves antiguas. Yo creo que las personas que sois coleccionistas obedecéis a un tipo de personaje particular. Pues no lo sé, la verdad, yo siempre tuve gran cariño por las cosas antiguas, me gustan las cosas antiguas, pero dentro de mis posibilidades, las antigüedades son carísimas, las buenas, entonces yo más que anticuarios iba a los chambones, me gustaban pues los petos de ánima baratitos, porque son muy caros, los sopletes antiguos, los pesacartas, los quinqués, bueno, pero tengo mini colecciones de 10 o 12, cuando llevo 10 o 12 ya me aburro, ya no colecciono más, ¿no? Sí, pero te he visto yo una buena colección, sí, de petos de ánimas. Sí, tenía unos cuantos. Y cerraduras. Rafael Macià, ¿cómo ves el panorama actual artístico aquí en el panorama de las artes? Bueno, en general y aquí en Galicia. Bueno, en general yo creo que hay un poquito de confusión en todo en este mundo, ¿no? Porque te decía antes que yo creo que había que parcelar un poquito más lo que es todo el mundo del arte, en concreto la pintura o la escultura en este terreno, ¿no? Porque desde hace 30 o 40 años que aparecieron los performances y los happenings y las instalaciones, yo creo que se está metiendo todo un poco en el mismo saco, ¿no? Yo recientemente no, hace 2 o 3 años, pero bueno, lo ves cada 2 por 3 vi aquí en el CEGAC una exposición de los fondos de adquisición que habían hecho, no sé si en Arco. Entonces me llamó la atención porque en toda la exposición solo había un cuadro, además creo que era de Alberto Datas, ¿no? Entonces el resto eran instalaciones pues de ordenadores, había concretamente un panel de 2 por 2 metros lleno de bombillas, cientos de bombillas que se encendían y se apagaban y iban haciendo una figura humana corriendo. A mí me entusiasmó, pero claro, al lado de eso estaba el cuadro de Datas, ¿no? Entonces yo creo que no tiene sentido eso, ¿no? Yo creo que había que parcelar un poquito más, porque hay un montón de cosas nuevas que antes no existían y se siguen poniendo juntas, ¿no? Yo creo que no, yo creo que la gente se despista con esto, ¿no? Porque este señor, a mí me pareció estupendo, pero este señor a lo mejor no sabe coger un lápiz, entonces son mundos totalmente distintos, ¿no? Yo lo respeto mucho. Pero habitualmente la gente, Macià, la gente que salta a la instalación habitualmente
hace méritos de tener una gama buena de dibujo. Y lo hemos visto, por ejemplo, ahora con Boix. Boix vemos toda la parte conceptual, pero vemos una obra cuando hacen los dibujos de los trineos. Sí, en el caso de Boix sí era un buen dibujante, pero hay casos que no, hay casos de gente que se dedica a hacer este tipo de instalaciones y no cogió un pincel en su vida. O sea. Y otras son gente muy buena salida de Bellas Artes. También, sí. Bueno, eso cada vez salen menos, yo creo. Bueno, y ahora, muy bien el comentario, nos encanta. ¿Qué proyectos así inmediatos tienes? Pues no, de exposiciones, ¿te refieres? Sí, de exposiciones. En Santiago hace tiempo que nos expones de manera individual. Sí, Has expuesto en esta colectiva del auditorio, sí, en Compostelarte. Sí. Y luego, bueno, tengo ahora esta que tenemos, de la que estamos hablando, y luego tengo en la misma Galería Metro, que también sabes que tiene galería en Vigo. Sí. Pues ahí creo que dentro de 2 o 3 meses haremos otra. Y luego tengo en Madrid en primavera del año que viene, con la galería que llevo trabajando ya hace 20 años, que cada 2 o 3 años me toca allí en Madrid, ¿no? Son los proyectos que tengo ahora mismo. Pues a ver si ya estaremos atentos, ¿eh? Y muchísimas gracias por habernos acompañado a Espacio de Arte. A vosotros. Expectantes a que ocurra lo maravilloso, porque es cierto que la última obra de Rafael Romero Maciá vemos escenarios en los que acontece el puro milagro, en los que puede suceder cualquier aparición. Multitud de modulaciones, imágenes evanescentes a punto de concretarse o difuminarse. La última producción de Rafael Romero Maciá ha caído totalmente en la abstracción. No se lo pierdan, la oportunidad la tienen en la compostelana Galería Metro. Les espero aquí la próxima semana en Espacio de Arte. Muchísimas gracias. Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión.